Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La calma con la que siempre se ha presentado Ozge Jazz ante las cámaras parecía inquebrantable. Su elegancia natural, su voz serena y esa distancia medida que separa la vida privada del espectáculo le habían otorgado un aura casi etérea. Pero bastaron unos minutos frente a las luces del estudio para que esa imagen perfecta se deshiciera. En una entrevista que debía centrarse en proyectos profesionales, la actriz dejó caer la máscara de la serenidad y mostró el temblor humano que hay detrás de cada sonrisa ensayada. El público contuvo el aliento cuando su voz empezó a quebrarse. El tema de conversación había girado sin previo aviso hacia Gökberk Demirci, el hombre con quien compartió no solo escenas sino años de una historia que el público adoraba. Y entonces lo que debía ser una charla ligera sobre guiones y rodaje se transformó en un acto de verdad pura. Intento seguir adelante, dijo con un hilo de voz, pero cada canción, cada calle, cada aroma me lo recuerda. Es como si el mundo entero me hablara de él. No hubo rencor en sus palabras, solo una rendición honesta ante lo inevitable. Los espectadores sintieron como el silencio del plató pesaba más que cualquier aplauso. Ozge, que tantas veces ha sido símbolo de equilibrio, pronunció una frase que recorrió las redes como una corriente eléctrica. Muchos creen que una mujer fuerte no llora. Pero la verdadera fuerza no está en no romperse, sino en saber levantarse, aunque sangres en silencio. Aquellas palabras simples y desnudas se multiplicaron en miles de publicaciones. Clips, subtítulos, comentarios que cruzaron fronteras. Fans de todo el mundo, desde Estambul hasta Madrid, desde Roma hasta Buenos Aires, dejaron mensajes de empatía. No tienes que demostrar nada, respirar después de perder también es una forma de valentía. Las redes se llenaron de recuerdos, fotos antiguas del rodaje que los unió, miradas robadas en galas, entrevistas compartidas. Para muchos su historia era más que una relación de celebridades, era la representación de un amor verdadero, y su final dolía como si fuera propio. Fuentes cercanas a la actriz confirmaron lo que sus lágrimas ya habían dicho. La separación dejó heridas que ni el trabajo ni el tiempo logran disimular. Incluso cuando sonríe para una sesión de fotos, incluso cuando mantiene la espalda erguida, algo en su mirada delata una ausencia. Sus allegados confiesan que Ozge nunca dejó de querer a Gökberk. No lo grita, no lo exhibe, pero lo cuida con la discreción de quien respeta lo vivido. Por eso, cuando le preguntaron si guardaba algún resentimiento, respondió con la elegancia que siempre la caracteriza. Gökberk fue una parte muy importante de mi vida. No hablaré mal de él. Ya no estamos juntos, pero le deseo paz siempre. Una sinceridad desarmante que conmovió incluso a los más escépticos. En un mundo donde los titulares se alimentan del escándalo, ella eligió la delicadeza. Y añadió con voz temblorosa pero firme. Hay amores que no terminan. Solo cambian de forma. Esa frase quedó flotando en el aire, como un hilo invisible entre lo que fue y lo que tal vez aún podría ser. Como era de esperar, todas las miradas se volvieron hacia Gökberk Demirci. Los periodistas rastrearon sus perfiles, los fans esperaron un gesto, una palabra, cualquier señal. Pero él eligió el silencio. Quienes lo conocen aseguran que vio la entrevista en soledad, que no cambió de expresión y que al finalizar, permaneció inmóvil durante largo rato, como si necesitara dejar que las palabras de Ozge se posaran suavemente dentro de él. Un amigo cercano explicó. El silencio de Gökberk no es frialdad. Es respeto. Él sabe que hablar ahora podría abrir heridas. Prefiere cuidar en silencio lo que alguna vez fue.
Una actitud que para muchos revela una sensibilidad que escapa a los tiempos vertiginosos de las redes. Porque a veces callar es también una forma de amar. Desde entonces, Ozge se ha sumergido en su trabajo. Los guiones se han convertido en refugio, los rodajes en respiraderos. Sin embargo, incluso entre cámaras, la memoria se cuela. A veces en el set suena una canción, confesó, y siento que se abre una puerta que creía cerrada. Sus compañeros cuentan que entre toma y toma, a veces se queda unos minutos sola, con las manos juntas sobre las rodillas, antes de volver a escena con la compostura de siempre. Nadie pregunta, nadie necesita hacerlo. En redes cualquier detalle suyo se interpreta como mensaje cifrado, una foto del cielo, una frase de un poema, la imagen de un atardecer. Los fans analizan, comparan, buscan señales. Algunos sueñan con una reconciliación, otros solo desean que encuentre paz. Mientras tanto, Gökberk mantiene su rutina con disciplina. Publicó una frase sobria que dio pie a 1000 teorías. Algunos caminos no se eligen, se recorren con respeto. Y en una de sus fotos recientes, los seguidores notaron un detalle, un reloj detenido a las 7:08. ¿Casualidad? ¿Código? Nadie lo sabe, pero la imagen bastó para reavivar la nostalgia colectiva. Entre quienes los conocieron de cerca circula una frase que parece resumen y presagio. Si vuelven a verse, será cuando ya no duela. No significa pronto ni tampoco nunca. Significa simplemente que el tiempo hará su trabajo. Ambos continúan sus vidas. Ella elige nuevos personajes, lee guiones hasta tarde, a veces se asoma al balcón y deja que el rumor de la ciudad la abrace. Él entrena, estudia, planea futuros proyectos con calma. Ninguno intenta llenar el vacío con exhibiciones. Los que los conocieron juntos recuerdan su complicidad natural, las risas espontáneas, las miradas fuera de cámara, esa química que ningún guión puede fabricar. Tal vez por eso su separación se siente tan real, tan humana, tan dolorosa. Antes de despedirse del programa, Ozge quiso agradecer a sus seguidores. Sus mensajes me han sostenido en los días más difíciles. No necesito culpar a nadie ni reescribir la historia. A veces se crece también así, en silencio. Y cerró con una frase que resonará por mucho tiempo. Lo amo. Lo amaré siempre de alguna manera. Y le deseo serenidad. Palabras sencillas, pero con el peso de las cosas definitivas. Desde entonces el eco de aquella entrevista sigue flotando como una melodía que no se olvida. No fue solo una confesión sentimental, fue una muestra de entereza, de madurez y de esa forma de amor que sobrevive transformada. Quizá la noticia no sea la ruptura, sino la manera en que ambos la enfrentan. En tiempos donde todo se convierte en espectáculo, Ozge Yaz y Gökberk Demirci han demostrado que la elegancia también puede habitar en el dolor. Que llorar no significa perder, sino reconocer lo que una vez hizo latir el alma. ¿Y tú, espectador de K-pop, crees que el destino volverá a cruzar sus caminos? ¿Piensas que el silencio de Gökberk encierra aún un te amo no pronunciado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal K-pop, donde seguimos las historias más intensas del espectáculo turco. Dale me gusta, comparte este vídeo y si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón unirse. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias que conmueven al mundo entero. Porque hay historias que no necesitan gritar para ser eternas. Y hay amores como el de Ozge y Gökberk, que siguen respirando en el silencio, con la misma fuerza que un suspiro. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.